Yo esta parte igual la voy a grabar. Voy a compartir pantalla porque quiero mostrarles. Voy a trabajar en una pauta. Ahí sí se me abre. Súper importante la autoevaluación, que fue un trabajo en grupo. Lo importante es que usted autoevalúe su participación en cuanto a aportes que haya hecho, lecturas que haya realizado, formas de trabajo, la colaboración, el respeto por el otro también en las opiniones que pueden ser distintas a uno. Ya. A eso se refiere, cuánto lo que yo aporté en ese trabajo que se hizo del mapa conceptual, y hay que ser ahí muy, muy honesto, independiente de la nota que yo vaya a colocar por el trabajo, el producto en el fondo. Ya, Jennifer Arellano se encuentra. Jennifer. Francisca Espinosa. Clara Martínez. ¿Alguien me puede mirar el chat, por favor? Porque como yo tengo todo abierto, no alcanzo a verlo todo. No, profe, no, ellas no están. Ya, Y no hay nada en el chat. ya. Profe, Noemí, estoy yo, Bianca bien. Venegas, Ya, que es de Bianca. ese grupo. ¿Cuál es su Hola. nota? Hola. ¿Mi nota en qué? Disculpe. Vamos a hacer una autoevaluación de del primer trabajo que era del mapa conceptual, ¿ya? Tú te vas a autoevaluar, más la nota que yo voy a colocar, vamos a sacar el promedio. Entonces, la Ok. autoevaluación implica cuánto es su aporte, lecturas que haya Sí. realizado, usted sabe, ya, su nota. Yo me colocaría un 7. Todas trabajamos de la misma forma y al mismo tiempo. ¿Ok? Sin ninguna explicación, solo la nota, ¿ya? Ya. Noemí, ¿está? No, profe, ella no está. Jennifer Cabezas, Constanza Durán. Aquí estoy. ¿Quién? Constanza. Ya Constanza, su nota. 11 y 9. Ok. Paula Macaya. Paola Burgos. Javiera Pineda. Sí estoy, profe. Javiera. Un 7. Ya. Marta Ramírez. Tania Cid. Magdalena Gajardo. Gladys González. Camila Millanao. Valeria Olate. Solange Rominau. Jennifer Avilés. Alejandra Escobar. Carla Márquez. Miriam Moraga. Yulisa Ojeda. Acá, profe. Yulisa. Sí. Ya. Un 6-8. Ya. Ok. Francisca Martínez. Profe, igual está la Jennifer Avilés por si acaso. ¿Y por qué no me contestó? Está conectada. Jennifer, ¿tienes micrófono? Si no, coloca tu nota en el chat, por favor. Ahí la Constanza me ayuda. Cuando le coloque le Me aviso, avisa. profe, porque no ha escrito nada. Ya.
Francisca Martínez, Inosca Rocha, Polet Obreque. Yo, Polet, Obreque, sí, un 7. ok. Carolina Villablanca, Giovanna Silva y Gabriela Aquí estoy, Díaz. profe. ¿Quién? Giovanna Silva, Ya, Giovanna, su nota. un 7. Hay un bebé. Gabriela Díaz, Un 7, profe. ya. 7. Ya. Natalia Bendaño, Sí. Un 7, profe. Denise Carrasco, Jocelyn Jara, Soy 9. Jocelyn, Sí. Polet Salgado, Tiare Badilla, Un 7, profe. Bárbara Sea, Constanza Lagos, Profe, la Bárbara tiene mal el micrófono. Dijo que Un 7, igual. profesora. ay, me perdí. A ver, Bárbara tiene malo el micrófono. Sí, dijo que un 7. Me lo mandó por WhatsApp. Ya. Constanza Lagos. Constanza, ya. No está la Connie. La Antonia Rodríguez, Un 7, profe. ya. Y Sofía Alumini, Un 7, profe. Catalina Marín, Un 7 igual, profe. Valentina Urra, Un 7 igual. Danixa Flores, Un 7, profe. Yolanda Sánchez, Un 7, profe. Nicole Pérez, Un 7, profe. Pía Martel, Constanza Reyes, Un 7, profe. Constanza Reyes, ya. Vania Álvarez, Profesor, ya también un 7, lo que pasa es que está con problemas de conexión. la Pía, Sí, Pía, nos dijo ya. por WhatsApp. Ok, ya. Vania Álvarez, Un 7, profe. Angie Cerda, Un 7, profe. Alexandra Pardo, Un 7. ¿Profe? diga- Ah, no, es que sigue con los grupos. sí. Elaine Cartes, Un 7. Fernanda Sagredo, También un 7. Claudia Sepúlveda, Javiera Soto. Ya, esos son todos los grupos que yo tengo. Profe, pero en el chat ahora pusieron algunos que faltaban. Ya, última pasada y si no se tienen que quedar sin nada, ¿ya? Martínez, profesora. ¿Quién? Clara, Clara Martínez. un 7. Perdón, Clara Martínez, ¿sí? Martínez. Ya. Ok. ¿Quién más está? Jennifer Áviles, profe, que delante no tenía micrófono, bueno. Espera un poquitito, a ver. Jennifer Avilés, ya. Su Profe, yo, que no se escuchaba del grupo 2. Espera un Paula poquito. Macaya. Espérame un segundito. Sí. Jennifer Avilés, Un 7. Y Alejandra Escobar también un 7. ok. Profe, yo igual estoy en ese grupo, Carla Márquez, un 7. Ya. Y en el grupo 2, Paula Macaya. Paula, tu nota. Paula, Un 7 hubiera dicho la Paula. un 7. Perdón, profe, es que estoy atendiendo aquí a una persona. 7. Ya, mi niña, ya, tranquila.
Ok, Igual, profe, por el chat habló Carolina Villablanca, un 7. vamos a buscarla. Villa Blanca, Villa Blanca, Villa Blanca. Carolina Villa Blanca. Ya. ¿Quién más? Profe, Dígame. Dígame. no sé si habrá pasado por mi grupo ya. ¿Cuál es su grupo? Creo que el número 3, si es que no me equivoco. ¿Dónde Paola. está? Sí, el grupo 4, profe, ahí está bajito. Valeria Late. ¿Cuál es su Profe, el nombre? grupo 4 votó un 7. Perdón, ¿cuál es su nombre? Del grupo 4. Gladys Está, González. Se No, colocaba. está en WhatsApp espera un y segundo. todos dicen un 7. A ver, estoy escuchando muchas voces. A ver, Gladys González. Un 7, profe. Ya. ¿La única que estás del grupo? No está la Valeria igual. Valeria, ¿tu nota? Un 7 igual, profe. Ya. Profesora Francisca Profe. Espinosa Martínez, número 1, o sea, grupo 1, por favor, un 7. Francisca Espinosa Martínez. Ya. Es. Sí, Y del un grupo 7, 2, por favor, gracias. A del ver, grupo 2, voy a profe, hacer 9 millones. vamos a hacer la última pasada, ¿ya? Jennifer Arellano, ¿está? No. Noemí Briones. Un 7, profe. Ya. Jennifer Cabezas. Paola Burgos. Marta Ramírez. Al agua. Tania Cid. Magdalena Cajardo. Un 7, profesora, Tania, sí. Tania Cid, un 7, ya. Magdalena Cajardo. Igual un 7. Ya, Magdalena, un 7, ya. Camila Milanao. Igual un 7, profe. Y Y Solange. Solange un 7. Ya. Miriam Moraga. Un 7, profe. Me escribió por WhatsApp. Ya. Ahí estaríamos listos con ese grupo. Francisca Martínez. Me avisó que un 7, profesora. Ya. Ninosca Rocha. Un 7 también. Denise Carrasco. Paulette Salgado. Constanza Lagos. Un 7, profe. Constanza Lagos, un Un 7. 7. Ya. ¿Qué más? Alguien me habló también. Yo, es que Denis Carrasco me dijo que un 7 por WhatsApp. Ya. Se ha conectado aún. ¿Y la Paulette no te ha dicho nada? No, profesora, no me conecto. Profesora en el grupo, en ese, Claudia Sepúlveda y Javiera Soto, un 7 igual. En el grupo 1, profesora, Jennifer Arellano igual nos mandó por WhatsApp un 7. Profe, Paulette Salgado también se puso un 7. Ahí estaríamos. Falta una nomás, profe. Jennifer Cabezas. Grupo 2. Un 7. Ya. Yo a las demás que no están ahí les voy a preguntar a través de un email. Ya, voy a abrir ese.
Bien. Jessica, hoy día vamos a empezar con... vamos a andar un poquito más rápido porque no quiero que nos quedemos... No, quiero que alcancemos a hacer todo lo que tengo pensado para el curso, de poder hacerlo. Antes que nada, si no sé si vieron ya y ya lo tengo de la semana pasada, la segunda evaluación. Acuérdense que es un ensayo, ya está la pauta para que la revisen bien. Está el documento de base, ustedes pueden leer otras cosas, pero ahí está de base lo que hay sobre la orientación y los profesores, especialmente en nuestro país, ¿ya? Por ahí está enfocado. Son documentos del Mineduc y hay un documento de Gabriel Castillo Insulza, que es orientador, profesor de lenguaje, Premio Nacional de Educación, que para mí es tan actualizado todo lo que él plantea con respecto al profesor orientador. ¿Ya? Profe, Dígame. le hago una consulta con respecto al texto que nos menciona. ¿Ese es el único texto que nos recomienda como leer y sacar información para nosotras hacer nuestro ensayo? Exacto, ¿ya? De ese texto. Ya, ¿y para cuándo es la fecha del ensayo, profe? ¿Para el 17 de junio o no? Sí, parece que no sé si es 17 o 14, a ver, tiene que haber un día jueves. 17, profe. 17 de junio, ¿ya? Okay. Gracias, Cata, gracias, profe. Es individual, acuérdense que es individual. Ya. ¿Alguna otra duda con respecto a la evaluación 2? Bueno, entonces comencemos. Nosotros estuvimos viendo la última clase el tema con el primer agente de orientación, que era el profesor jefe o educadora jefe en el caso de ustedes. Estoy tratando de abrirlo pantalla completa. No me quiere abrir. Qué bien. Ay, ay, ay. A ver si se me deja. Bueno, pero si no, los otros agentes de orientación son los profesores de asignatura. Al igual que el profesor jefe o educadora jefe, también ustedes cumplen el doble rol, como les explicaba la última vez, de hacer el profesor que dicta un saber, en este caso la asignatura, y también lo que pasa con el profesor jefe propiamente tal que hace la jefatura. Entonces hacen una dualidad de rol. Pero el primer orientador de los niños es el profesor de asignatura, ¿ya? ¿Y por qué se plantea eso? Porque en el fondo, voy a tener que abrirlo de nuevo, porque en el fondo el profesor de asignatura es el que está con el niño. Si un chico, por ejemplo, tiene alguna dificultad dentro de su asignatura o está complicado en sus relaciones al interior, ya sea con la materia o con las personas, quien el primero que tiene que resolver es el profesor de asignatura, ¿ya? Si, por ejemplo, un niño plantea que tiene dificultad de poder conversar con el profesor de lenguaje porque no le entiende, y que en el fondo no sabe cómo estudiar lenguaje, a ver si aquí se me abre, con el que tiene que resolver es con el profesor de lenguaje. Hubo mucho tiempo en que la gente derivaba, no sé, pues un niño tenía mal rendimiento en lenguaje, por ejemplo, y los enviaban a otros actores que estaban fuera, que en este caso o a la orientadora, o a la psicóloga, o a la jefa UTP. Y no corresponde, sino que el primero con quien tiene que resolver. Si, por ejemplo, hay un chico que en mi clase no pone atención, se dedica a molestar, está inquieto, o hace una pataleta, o se frustra, mucho tiempo se usaba de tomar al niño y llevarlo donde el orientador, el psicólogo o al coordinador de convivencia o coordinadora de convivencia, depende de la situación. Claro, en una primera instancia, si es que hay algo que
que de repente es complicado porque tengo un curso que hay que atender y son hartos niños, uno puede pedir una ayuda un poquito para que se calme, se tranquilice, pero después ese profesor tiene que tomarse el tiempo para conversar con el niño y preguntarle qué es lo que pasó, qué es lo que sintió, por qué reaccionó así, qué fue lo que a su juicio él vio que le generó esa poca atención o ese desborde emocional o esa frustración, etc. Entonces, por eso son muy importantes los profesores de asignatura. Son orientadores por excelencia, por eso que la formación en orientación es para todos los profesores, ¿ya? Porque él es el primero que entrega información, es el primero que tiene el conocimiento, también propone valores. Acuérdense que cuando uno enseña cualquier área del saber, uno no solamente enseña conocimiento o contenido o habilidades, sino que también actitudes, y las actitudes son disposiciones valóricas hacia ciertas temáticas, hacia ciertas experiencias, ¿ya? Y él es el que puede potenciarle y darle posibilidades de desarrollo a los niños, ya sea potencialidades intelectuales, afectivas y también sociales. Él es el profesor que va a generar trabajos colaborativos en grupo. El profesor tiene que enseñar cómo se trabaja esas actividades en grupo. No es llegar y sentar a los niñitos, en el caso de ustedes, en círculo, sino les enseñamos cómo uno se relaciona en pequeños grupos, ¿ya? Y así ellos van fortaleciendo ciertas confianzas y creando relaciones positivas con todas las personas que le rodean, ¿ya? Otros agentes que ustedes tienen, que también son agentes de orientación, aunque muchos de ellos no tienen mucha conciencia que lo son como el director o directora del establecimiento, el jefe de UTP o director académico, como se conoce en otros lados. Y por supuesto está el especialista en orientación, que es el orientador o orientadora. El director, primero que nada, él se ocupa de dirigir, ¿ya? En el aspecto más administrativo. Él ve el establecimiento de una manera macro. Entonces, muchas veces uno de repente dice, ¿por qué hay cosas que no se resuelven y el director no pesca o no hace caso? Muchas veces el director para eso tiene su equipo y tiene que tener buenos equipos para que a él le vayan retroalimentando de las situaciones que pasan, entre comillas, en el área chica, ¿ya? En el aula, en el gimnasio, en el patio, qué está pasando con el trabajo con los profesores, con los estudiantes, con los apoderados. Entonces él tiene un equipo, porque el director tiene que tener una mirada especialmente de la institución macro, es como ver el bosque completo. Y además, su gran misión es hacer que esa institución educativa esté conectada con la comunidad. Por eso que los directores están muchas veces afuera, en reuniones con la municipalidad, con la dirección provincial, en secretaría ministerial, etcétera, etcétera. Ellos son los gestores de vincular a la institución, ¿ya? Y además tiene que ser un buen líder. Tiene que ser un líder que transforme, un líder que genere liderazgo intermedio, etcétera, etcétera. No es la persona que hace todo. No, el director es un líder. Cuando se es líder, él lo que tiene que hacer es convencer a la comunidad de que cada uno haga y cumpla su rol y las tareas que fueron designadas y motivarlos a eso, a dar su mejor esfuerzo profesional, dar lo mejor de sí, cuanto a su capacidad. Y si ve que faltan, él se tiene que preocupar de capacitar a su gente, de dar directrices claras, de comunicarse muy bien hacia dónde lleva el colegio, etcétera, etcétera. Y tiene que hacer vida todo el proyecto educativo de la institución. Por eso que es un rol de liderazgo más que nada. Entonces ahí, bueno, ahí pongo yo algunas características de sus tareas. Gestionar la relación con la comunidad, representar al colegio, tiene que definir el proyecto educativo con su equipo, difundir el proyecto educativo, gestionar el clima organizacional, él tiene que velar por las buenas relaciones al interior de la comunidad, informar oportunamente a los apoderados,
Y una de las cosas que más hace un director y una directora, porque a lo mejor muchas de ustedes van a llegar a tener esos cargos, es tomar decisiones y tomar las mejores decisiones. Yo les puedo decir que cuando uno asume un cargo de dirección de una institución educativa, a uno en realidad le pagan por tomar buenas decisiones, ¿ya? Eso es en síntesis. Entonces hay que fortalecer mucho el liderazgo y segundo, saber tomar buenas decisiones. Y para eso tiene que ir 2 pasos más adelante, o sea, tener toda la claridad de la información. Y por eso es que es importante que tenga buenos equipos. Dar cuenta pública, monitorear, coordinar, etc. Y además tiene que tener, ¿se acuerdan de las características más de personales, de habilidades blandas que se dicen ahora? Tener un compromiso ético, ¿ya? Un compromiso ético, social. Tiene que haber un espíritu de servicio en su trabajo. Liderazgo, asertividad, tiene que ser muy asertivo. Las cosas que dice, decirle de una manera asertiva que la gente lo impulsa al cambio, a motivarse a trabajar. Responsabilidad, tiene que ser muy responsable y tener mucho autoaprendizaje. Él tiene que estar actualizado de todas las directrices, reglamentación que se está viviendo en el mundo educativo. La jefa de unidad técnica, así como su nombre lo dice, es el técnico especialista en currículum y en evaluación y que tiene el trabajo de ella en sí es gestionar todo el currículum del establecimiento educacional, ¿ya? Y todo el proceso evaluativo. Entonces también ella decanta dentro de su labor el proyecto educativo, que es lo que los niños tienen que aprender, ¿ya? Y tiene que asegurar que hayan estándares de calidad, hay metas académicas, ver qué capacitaciones requieren sus profesores, etcétera, cómo actualizar, mejorar las estrategias de aprendizaje y de enseñanza, generar líneas, directrices técnico-pedagógicas, etcétera, etcétera. Y estar muy actualizada a las nuevas directrices que puede dar el Ministerio de Educación. ¿Ok? Por ejemplo, ahora en este tiempo de pandemia, olvídense la cantidad de directrices que llegan de todos lados. El orientador, orientadora, la labor que tienen los orientadores es gestionar el proceso de orientación en un establecimiento educacional, ¿ya? Todo lo que ustedes han aprendido de lo que es orientar, ¿verdad? Que es el corazón de la educación, de que es ayudar, acompañar, generar oportunidades para que el niño se desarrolle de manera integral, que adquiera grandes valores, que actúe éticamente, que sea un buen ciudadano. Todo lo que hemos hablado, el orientador tiene que gestionar una ruta formativa en eso, ¿ya? Por todos los canales que vimos. ¿Se acuerdan que había un canal que era la asignatura de orientación? Los otros canales son las otras asignaturas, todas las actividades de jefatura que hace el profesor jefe, todas las actividades de actos, ceremonias, actividades que se hacen en el colegio, tienen que tener el sello de la orientación, ¿ya? Entonces, él tiene que establecer líneas de formativa. Que vamos a trabajar en temática de formación con los chicos. Y es una gestión amplia, ¿ya? Eso. Bueno, aquí hay algo una síntesis de por qué orientar no es predicar, ojo con eso, porque orientar no es dar consejos, orientar es crear posibilidades de desarrollo, y ojalá se queden con esa palabra. Ustedes ya sean personas educadores que generen oportunidades de desarrollo para todos sus niños, que todos avancen, que todos vayan creciendo, que todos se vayan desarrollando integralmente en todos los aspectos. Orientar es posibilitar que se desarrollen capacidades que esperan en el interior de cada niño y niña. Cada niño, cada niña, solo hay que despertarle sus capacidades que traen y fortalecer aquellas que estén más débiles. Las traen, están ahí, más en la edad que los tienen ustedes, que son como esponjitas, todos los absorben, están ansiosos de abrir a este mundo que ustedes les van mostrando. Bueno, y eso no se hace solamente con unidades de orientación, esto se hace con las actividades curriculares totales de la escuela. ¿Ya? ¿Dudas, consultas ahí? No, profe. Ya. Vámonos ahora
a otro tema que tiene que ver con estos orientadores, estos principales orientadores que tenemos y el que está a cargo de los cursos, todos requieren de manejarse en ciertos instrumentos y técnicas para el diagnóstico, ¿ya? Cuando uno está a cargo de ciertos cursos, o voy a ser tutora o voy a ser educadora jefe, yo me tengo que manejar en ciertos instrumentos de recolección de información de mis estudiantes. Ok. Cuando antes de aplicar el programa de orientación que pueda tener un establecimiento educacional, es indispensable diagnosticar la situación del alumno del grupo curso. Yo les pongo el ejemplo que ahora en el establecimiento en que yo he trabajado y los que yo conozco, por la realidad que estamos viviendo de esta pandemia, era importante diagnosticar en los niños cómo estaban llegando en lo socioemocional, ¿ya? Y eso fue para nosotros un gran diagnóstico que nos permitió ver si las estrategias que habíamos implementado para acompañar a los niños, a ellos les ayudaba, ¿ya? Y qué otros aspectos que nosotros deberíamos fortalecer desde la perspectiva integral del chico, sobre todo en lo socioemocional, ¿ya? En lo académico, habían otros diagnósticos que usaban los profesores para ver cómo estaba este proceso. Y ahora llegaron unos instrumentos del Ministerio de Educación para ver cuánto han aprendido los niños en pandemia, y no sé si han escuchado las noticias, pero es desastroso, ¿ya? O sea, si pensaron que los niños iban a aprender igual, o sea, no están viendo la realidad, porque eso, a ver, cualquier persona que conozca en educación y sepa de educación, sabía que los niños estando fuera del establecimiento educacional, era muy difícil que uno pudiera asegurar ciertos aprendizajes a un nivel estándar. Porque la realidad, nosotros encontramos, por ejemplo, cómo visualizamos y evaluamos la evidencia en los niños tan pequeños. Por ejemplo, habían profesores que se dan cuenta que mientras los chicos estaban haciendo una guía de trabajo, la mamá al lado le estaba soplando todo al niño, ¿ya? Y esas guías se entregan, claro, cuando tú la ves y está correcto, pero no es el producto de la reflexión del niño, de la experiencia del niño. Entonces es muy complejo. Estoy hablando de un colegio con todas las condiciones. Imagínense los colegios en que no están todas las condiciones, ¿ya? Y que no tienen un horario de conexión virtual, con rutinas, que no están todos los papás acompañando a los niños. Entonces, evidente, los resultados no iban a ser los mejores. Entonces hay todo un desafío ahora, cómo logramos que los niños puedan ir aprendiendo. De ahí un poco esta presión que tiene el Ministerio de Educación de que volvamos a lo presencial. Pero por otro lado, y esto es lo que yo solamente estoy haciendo el contexto, por otro lado, el tema en el ámbito del MinSal, del Ministerio de Salud, manifiesta que los casos viene un rebote de nuevo, y lo más probable es que volvamos a tener cuarentena. Entonces, esta incertidumbre afecta en los aprendizajes de los niños. Entonces, es importante diagnosticar la situación del grupo curso. Y uno lo hacen muchas otras personas, ya no solamente el profesor jefe o educadora jefe. También uno busca información a través de los apoderados, busca también información a través de los niños y niñas, de los compañeros también. También uno puede entrar a tener información de las educadoras diferencial y todos los profesionales de apoyo que estamos ahí. Y por supuesto, de otros colegas que hagan los otros saberes. Algunos principios básicos cuando uno hace un diagnóstico educacional. Por lo tanto, la información que se recoge, ¿ya? Y esto es muy importante, la información que yo recojo tiene el propósito de facilitar la labor orientadora de la educadora jefe, ¿ya? Y el autoconocimiento del alumno. Entonces hay que tener súper claro que ese es el propósito, ¿ya? De que a mí se me pueda facilitar mi trabajo en ese plano, ¿ya?
La precisión de cualquier diagnóstico está en función de la validez de la información. Cada información que usted recoja tiene que tener una validez a través de evidencia. Por ejemplo, si alguien le dice, oye, yo supe que Juanito Pérez está súper complicado el niño y no se ha conectado a clase porque su mamá parece que está súper enferma y tiene un cáncer, ¿ya? Pero esa información, ¿de dónde salió? No, es que la apoderada tanto del curso le dijo a otra apoderada que se encontró con la mamá y que iba al médico, ¿ya? No, la información tiene que ser por canales y conductos regulares. O sea, aquí la educadora, ¿verdad? Si por ahí le pasaron como entre comillas un aviso que pudiera el niño estar en alguna complicación y no le va a preguntar a un niño pequeño directo, poder contactarse con la apoderada y preguntar cómo está, qué ha notado, que Juanito Pérez está un poco más distraído, que no se ha conectado, qué pasa, sucede algo, etcétera, en una entrevista formal, ¿ya? O en un comunicado formal, depende de lo que estipule la institución. Y tengan harto ojo con esto de las evidencias, sobre todo para nivel de convivencia. Nosotros vivimos experiencias, muchas de demandas, ¿ya? Que el apoderado demanda, que va a la superintendencia de educación, de que a su hijo no lo atendieron, que lo discriminaron, que etcétera, etcétera. Que nadie le ha prestado ayuda, que su hijo tiene tal condición y el colegio se ha negado, no ha comunicado nada. Y el colegio, para que no sea, tiene derecho a demostrar lo contrario. ¿Y cómo lo demuestra? A través de evidencia. Fíjese que sí se le brindaron ayuda. Mire, aquí está. Citación a taller tanto. Lo entrevistó la educadora diferencial. Se entrevistó al papá y se llegó a un acuerdo que ellos tenían que, se le derivó a un especialista externo para ver si el niño sufría tal cosa, ¿ya? Y los papás no cumplieron y no trajeron nada. ¿Se fijan? Entonces es importante la evidencia. Profe, pero yo siento de que puede haber mucha evidencia escrita de que hay una entrevista, de que hubo diálogo, pero si no le da solución a la problemática, siento que no sirve de nada, porque por ejemplo en el colegio en el que estaba yo, ¿ya? Yo no digo que el orientador sea malo, yo creo que hacía su trabajo, pero muchas veces no tenía un efecto en las problemáticas, porque por ejemplo había muchos casos de bullying, y no bullying de básica, sino de enseñanza media, que obviamente es mucho más fuerte para las personas, y a pesar de que el orientador citaba, conversaba con los estudiantes por separado, después juntos, se llegaban a acuerdos, el bullying continuaba, y después se citaba a los apoderados y continuaba, entonces al final no había una solución al problema, entonces obviamente el alumno y la familia del alumno perjudicado generaba una demanda, lo llevaba a algo más arriba y ellos decían, no, pero si aquí hicimos una entrevista, no, pero si hicimos, yo citaba a los apoderados, pero si no da solución, aún así encuentro que está fallando. Claro, lo que pasa es que en el tema del bullying, el tema del bullying tiene unos protocolos y ese protocolo lo lleva el coordinador de convivencia. Tú me estás poniendo un caso de bullying, ¿ya? Y esos protocolos se tienen que llevar a cabo, pero uno a uno, y son súper bien precisos. Y ese procedimiento, si por ejemplo en el caso en que tú estuviste, no se le dio solución, es porque el proceso se llevó mal, ¿ya? Ese proceso a lo mejor se saltaron etapas, se saltaron cosas. Y cuando tú, por ejemplo, tú terminas el proceso, el protocolo, tienes que investigar, tienes que hacer entrevistas, tienes que ver cuánto es de bullying o no es bullying, ¿ya? Entran a actuar los profesionales de apoyo, qué sé yo, psicólogo, orientador y todo, que harán su parte, ¿ya? Tendrán que hacer acogida del niño que ha sido, que ha sufrido el bullying, pero también tiene que acompañar al que posible buller, que se le llama, al posible victimario. ¿Se fijan? Hay una serie de procedimientos. Entonces, si al final de todo ese proceso, y ese proceso debe ir comunicado al apoderado siempre, hemos hecho hemos llegado a la siguiente conclusión. Sí es un bullying. No, ¿sabe? No fue un bullying, fue un conflicto. ¿Ya? Te pongo porque yo no sé el caso. ¿Ya? Ya. Entonces, si esas cosas no se dieron, fue mal llevado. Y evidente que el apoderado que siente que
el hostigamiento que ha sufrido su hijo continúa, es porque el colegio no se ha hecho cargo. Y ahí él tiene derecho a hablar con el director, y así del director no encuentra respuesta, conducto regular, se van a la superintendencia. Bueno, hay otros apoderados que se van directo a la superintendencia, y la superintendencia lo manda de vuelta al colegio. Bueno, es así la cosa. Pero se trata de eso, de que los procedimientos, porque una cosa es que ciertas situaciones uno las haga, y otra cosa que tengan efectividad, ¿ya? Porque de repente también pasa con nuestros equipos que, pero si nosotros hicimos esto otro, sí, fuiste súper eficiente, pero no fue efectivo, y es lo que tenemos a mano. Y nos pasa a A nosotros eso, también. profe, de que Claro. a lo mejor los procedimientos se hicieron, porque yo tampoco lo sé con detalle cuáles fueron todos los procedimientos, pero si no hay efectividad, obviamente la persona va a tener un descontento, y aunque el Exactamente. colegio intente defenderse de que hizo todos los procedimientos al pie de la letra, si no tiene efectividad, yo opino que la persona en este caso que tiene el problema o que le hicieron bullying está en todo su derecho de igual defenderse, aunque hayan hecho todo el procedimiento del colegio. No, por supuesto. Sí. Y la otra cosa con la cual ustedes se van a encontrar es que aún haciendo todo el proceso como corresponde, los apoderados no quedan conformes. Eso sí también pasa. Porque el colegio tiene sus limitaciones. Nosotros somos formativos, no punitivos. ¿Ya? Y eso hay que tenerlo súper claro. Hay papás que piden las cabezas muchas veces y son niños. O sea, yo me niego a ser punitivo, al menos que el niño que es, no sé, pues, a quién o al grupo que se le dice que son los que hostigan, todo el proceso hay un proceso que se llama restitución, no es restitución, pero es de reparación, ¿ya? Se aplica el reglamento, porque si un niño comete hostigamiento hacia otro, maltrato, falta de respeto, es una falta grave a la convivencia. Y eso tiene su sanción, pero a la vez también hay que ofrecerle apoyo. Ese apoyo puede ser interno como puede ser un apoyo externo. Pongámosle que un niño tenga una condición, te pongo un ejemplo, de déficit atencional con hiperactividad e impulsividad. Hay hartos niños así, ¿ya? Que no miden las consecuencias de las cosas. Y maltrata a otro compañero. Va a tener sus consecuencias según el reglamento, por eso es importante, porque nosotros tenemos que tener reglas para convivir, pues si no, cada uno haría lo que quisiera. Hasta en nuestras casas hay reglas, claro que en las casas nuestras nosotros no las tenemos pegadas en un documento, pero sabemos que hay ciertas cosas que podemos hacer y otras no. Pasa lo mismo en los establecimientos. Entonces es súper importante conocérsele el reglamento para saber actuar y cómo atender cuando se les presentan situaciones. En el caso de ustedes se dan también ciertos conflictos, por ejemplo, que un niñito sea peleador, por ejemplo, y le pegue a los compañeritos y los deje llorando. Ya ha pasado que los papás piden una reunión con la educadora porque no puede ser que tengan ese niño no se autorregula, hace cosas que le hace daño a los demás, ese niñito se tiene que ir y piden la cabeza del niño. Entonces ahí hay que entrar a actuar de acuerdo a los protocolos, ¿verdad? Y a veces dentro de los protocolos está un poco sacar al niño un tiempo que reciba algún apoyo interno o externo e ir evaluando y viendo si es un niño que por su condición no se puede controlar o hay algo más que el niño esté sufriendo y que lo hace que en la sala de clase él se descargue, ¿ya? Y esas cosas se van a encontrar con situaciones así siempre, que generan conflictos, ¿ya? Por eso que aquí es importante tener información de los niños, por eso que el diagnóstico es importante. Los nuevos conocimientos que adquiere la educadora sobre el alumno debe utilizarse para fomentar en el niño o en ella una mejor comprensión de sí mismo y para crear condiciones más convenientes para su enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, niños que son más tímidos, que se requiere que uno les dé seguridad para que ellos puedan presentar, hablar en público, presentar sus trabajos, etc. ¿Ya? O hacer alguna consulta a la educadora, o decirle a la educadora lo que le pasa, etc. El comportamiento de un niño puede
entenderse solo dentro de un contexto. Por favor, jamás ponerles rótulo a los niños. No, este niñito es inquieto. No, dentro del contexto de a lo mejor de cierta asignatura o dentro de estar dentro del aula, él se pone inquieto. ¿Ya? Pero a lo mejor en otras actividades es un niño muy tranquilo, que se autorregula, etc. ¿Ya? Por eso que hay que ver el contexto general. Si el niño, su actuar, que nos llama tanto la atención, es solamente en aula, es solamente conmigo, es solamente con otro profesor, y ahí se van a dar cuenta que hay diferencia. ¿Ya? El niño o niña es un ser humano que está creciendo y cambiando rápidamente. Porque por eso que se le... Disculpe, porque es que estaba pidiéndome que abriera la puerta. A brindarle ayuda, ¿ya? Por ejemplo, si hay un niño que tiene una dificultad en un momento determinado, uno le brinda las ayudas, pero las ayudas no son per se. Siempre tiene que haber una reevaluación y también tiene que haber una mejora, ¿ya? Por ejemplo, si este año un niño necesita ciertos acompañamientos, ciertos apoyos, ciertas ayudas, es la ayuda por el tiempo que se requiera, ¿ya? Si esto se reevalúa o se evalúa al final de año que hubo una mejora, estupendo. Significa que resultó todo lo que nosotros programamos para la mejora. Si en caso esto continúa, tiene que haber una reevaluación. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no resultó? Cuando los alumnos y los padres están implicados, es preferible interpretar los informes junto con ellos, en lugar de interpretárselos a ellos, ¿ya? Cuando usted haga un diagnóstico y haga una entrevista y genere una entrevista para indicarle los resultados del diagnóstico, es importante de irlo interpretando junto con ellos. Acuérdense que no saben ustedes la realidad de los papás. Hay papás que tienen un nivel educativo que comprenden fácilmente los elementos técnicos, ¿ya? O pedagógicos, técnico-pedagógicos. Pero hay otros papás que no. Entonces a veces uno le está hablando algo, pero ellos no lo entienden. O entienden otras cosas. Entonces muchas veces se les hace muy difícil eso. Por eso que es mejor irlo interpretando junto con ellos. Bueno, aquí les dejo algunos ejemplos de diagnóstico. En general, cuando uno empieza a trabajar en una institución, uno tiene que averiguar si hay ciertas pautas que son de la institución, ¿ya? Ciertas pautas que sean para diagnosticar, ciertas pautas que sean para entrevistas. A veces las instituciones tienen sus propios instrumentos. Entonces es importante. Y ahí les pongo ejemplos. En el caso que no hubieran, ya ustedes ya tienen estos elementos que les va a ayudar, ¿ya? ¿Qué tengo que recoger de información de mis estudiantes? Como diagnóstico para conocerlo de manera lo más integral posible, ¿ya? Esta pauta va a ayudar mucho hasta las entrevistas también. Oh, me pasé. Ok. Otra técnica es la observación. Para hacer estos diagnósticos también uno tiene que usar otras técnicas. Una es la observación. Miren qué fácil, uno dice, ay, pero si todos observamos, sí, pero es una técnica. Y se convierte en una técnica científica, en la medida que sirve un objetivo ya formulado. ¿Qué voy a observar? ¿Para qué voy a observar? ¿A quién voy a observar? ¿Ya? Y es planificada sistemáticamente. Por lo tanto, yo voy a observar cómo mi alumno o mi alumna o mis alumnos, ¿verdad? Se adaptan al curso. Voy a observar cómo van a ser las relaciones interpersonales con mis estudiantes. ¿Ya? Entonces, son planificadas y están sujetas a comprobaciones y controles de validez y confiabilidad. Lo que yo observé es confiable, es válido, usé alguna pauta, usé un cuadernito de bitácora. No les recomiendo usar su capacidad de memoria. ¿Eh? No, sí, yo me acuerdo, yo tengo buena memoria. No, registren, por favor. Igual que lo que ustedes implementen, regístrenlo. Nosotros los profesores somos re malos para usar el método científico. ¿Ya? Creemos que podemos recordar todo, y no es así. Y muchas experiencias de innovación pedagógica buenísima en todos los niveles, los profesores
que les dan buenos resultados, no los escriben. Entonces después, oiga, ¿y cómo usted logró que sus niños aprendieran cierto conocimiento? ¿O cómo aprendió que ellos lograran estas ciertas habilidades? Ah, no, bueno, yo lo que hago, pero no lo escriben. Y es bueno tener claro, sobre todo, las prácticas exitosas. Desde las más increíbles, ya hay prácticas exitosas para el desarrollo integral de los niños. Hay dos formas de observación. Una que es espontánea o casual, que no es estructurada, ¿ya? Uno mira, observa, no voy con una pauta ni nada de eso. Y las otras que son altamente estructuradas. En la espontánea o causal, en el ámbito educacional, la observación no estructurada generalmente la realiza la educadora de aula en su grupo de curso, ¿ya? Observa cómo trabajan, observan cómo se expresan, si dan respuestas, si piden la palabra para participar, etc. La más estructurada se centra en aspectos determinados del comportamiento. Y estas se pueden llevar a cabo en ambientes que son naturales o en espacios controlados. Por ejemplo, ¿dónde es un espacio controlado? En el aula, ya el aula que yo estoy. Pero también puede ser natural, en espacio en un paseo, en el recreo, en una visita a algún lugar, en una convivencia, en una celebración del Día del Niño, etc. ¿Ya? Y todas aquellas actividades que uno pueda tener curriculares. Ahora, evidentemente que mientras más formación y experiencia como observadoras ustedes tengan, mayor validez va a tener su información, ¿ya? En un principio a uno le cuesta, se le escapan detalles, pero a la medida que ustedes vayan adquiriendo esa experiencia, van a ser observadoras expertas y que todo lo que ustedes digan o planteen van a ser válidas. Evitar la influencia de prejuicios o actitudes preconcebidas. Ay, me tinca que este niñito tal cosa, me tinca que este curso va a ser difícil, me tinca que no sé por qué, me tinca que esta niñita tiene algo detrás. Por favor, no se dejen llevar por eso, ¿ya? Una de las partes del desarrollo humano es justamente tratar de sacarse los prejuicios. Entonces, observar sin juicios es algo que se practica y uno debe empezar a practicarlo hasta en la vida personal, entrenarla en la vida personal, ¿ya? Son competencias blandas. Observar sin juicios. Hasta uno se tiene que observar sin juicios. A veces uno se hace mucho daño, es muy crítico con uno misma. Yo conozco personas que se autoexigen tanto y son autocríticos tremendos. Son súper crueles con ellos mismos. Se tratan poco amoroso. Y eso es porque hay mucho juicio contra uno. Analizar la conducta observada dentro de un contexto total. Esto pasa en esta situación. Esto es mucho más amplio que un evento, ¿ya? Ojalá observar sin advertencia previa para que el comportamiento sea natural, ¿ya? No decirle a los niños, hoy día va a venir la tía tanto del curso, los va a venir no sé, a observar cómo trabajan ustedes. No, mejor no decirles nada para que no sea intencionado. Deducir conclusiones sobre las bases de nuevas observaciones, ¿ya? Nunca hagan una conclusión de una sola observación, sino de varias. Ojalá en un tiempo prolongado. No toda la observación en un solo día, o sea, tiene que ser extendido en el tiempo. Y observar en distintas áreas, ¿ya? En que se desarrollan los niños. No solo en lo académico, también hay que observar en las áreas emocionales, en las relaciones interpersonales, ¿ya? En los hábitos, etc. Y registrar la información inmediatamente después de finalizada la observación, para que no se vayan detalles. ¿Algunas sugerencias? Vuelvo a insistir, eliminar las opiniones. Yo pienso, yo siento, no. Sin juicio. Ojalá, porque eso le resta objetividad.
Registrar las conductas observadas, describir lo que la clase está haciendo y lo que se supone que está haciendo, ¿ya? ¿Qué se supone que están haciendo? ¿Qué está haciendo realmente? ¿Qué están haciendo el niño y el niño observado? Evitar el parece que el niño estaba triste. Parece que el niño tiene otros problemas. Eviten los parece. Sino ha de preguntar y llevarlo a buscar la información donde corresponda. Evitar comparaciones basadas en los propios valores. Esa es otra cosa. No, yo he tenido niños de la misma edad de Juanito Pérez, pero no se comportaba así. No, evitar las comparaciones. O cuando yo era niña y tenía esa edad, yo ya hacía esto. Evitar las comparaciones. Dar descripciones del proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, una descripción precisa de cómo trabaja el alumno y alumna o cómo resuelve los conflictos. Registrar los nombres de los compañeros o compañeras con los cuales interactúa el niño. ¿Se fijan? Intentar observar las actividades fuera de la sala de clases. ¿Se acuerdan que le decía ya? En el patio, en los pasillos, en el gimnasio, en las visitas externas, etc. Y emplear citas directas, describir los gestos y expresiones, siempre que sea posible, ¿ya? El lenguaje de los gestos es a veces tan importante o más importante que el lenguaje verbal. No sé, pues lo vi dispuesto, estaba acongojado, etc. ¿Dudas hasta ahí, chicas? No, profe. No, profe. Ahora nos vamos a esta técnica. ¿Qué saben ustedes de la entrevista? Que una forma de recolectar información. Ya, ¿qué más? Exacto. Eso yo me lo iba a mencionar yo, profe, como algo similar a lo que decía la Connie, que sirve para recopilar información para algún tipo de diagnóstico o de alguna información que uno requiera tener del niño. Ya, muy bien. ¿Qué más? Igual Puede tener el área cualitativa. ¿Perdón? Sí, puede. De que... ¿Quién está hablando? No sé quién habla. Voy a hablar, pero dale. Dale, Nico, tú primero. No, yo iba a decir que podía ser con preguntas abiertas y preguntas cerradas. Ya. ¿Qué más? Y yo había dicho lo de que era cualitativo, que sería para realizar como observaciones cualitativas. Perfecto. También tiene un carácter formal o informal o semi-informal. Depende de la situación. Ok. Ya. Muy bien. Vamos a revisarlas nomás, pero a mí me interesa, primero, una de las herramientas o una de las técnicas que más usamos como educadores es la entrevista. Y esta la tienen que manejar súper, súper bien. No es suficiente que uno sepa qué es lo que es la entrevista, ¿ya? Técnicamente, sino poder practicarla, ¿ya? Vamos a ver si la próxima clase hacemos un espacio para practicar ciertas cosas que vamos a ver aquí entre ustedes mismas. Porque lo que recibe el otro, muchas veces uno cree que lo está haciendo súper bien y resulta que el otro lo que sintió fue tal cosa, ¿ya? Si lo hubiéramos tenido presencial, habríamos hecho el ejercicio presencial en tríos, pero lo podemos hacer también en las salitas pequeñas. Bueno, es un instrumento oral de recogida de información, como dijeron ustedes. Existe un entrevistador y un entrevistado y ellos dialogan, ¿ya? Dialogan en torno a un objetivo. O sea, las entrevistas tienen siempre un objetivo o una temática específica, ¿ya? Están en doble perspectiva. Hay entrevistas que son de tipo evaluativo o de diagnóstico y hay otras que son entrevistas de intervención. Las que son de evaluativo diagnóstico es cuando uno recoge información. Yo quiero saber de mi estudiante a través del papá, por ejemplo. Entonces yo entrevisto a la mamá y el papá para poder conocer a mi estudiante. Recogida de información, como se dice, ¿ya? Y propiamente tal, la entrevista de intervención significa que ya entramos en un proceso de consejería, de orientación o a la mamá o al niño
Entonces se aborda una temática, se le puede guiar, se le puede acompañar, se le puede ayudar a resolver alguna situación que requiere que la persona mejore y pueda superar, ¿ya? Entonces ahí empieza la intervención, ¿ok? Después que uno ha hecho acuerdos con la persona. Y esta entrevista tiene un objetivo de obtener información y también intervenir en la solución de algún problema. Clave la comunicación. O sea, nosotros tenemos que ser excelentes comunicadoras o comunicadores. Tenemos que tener esa habilidad de comunicar, ¿ya? Y esas son una serie de habilidades. Por ejemplo, el saber escuchar. No todas las personas saben escuchar, ¿ya? Hay gente que no escucha. Oye, pero no escucha. Y eso es una técnica, más que técnica, es una habilidad. La comunicación asertiva, decir lo preciso para que el otro se produzca un cambio favorable, tengamos una respuesta favorable. Eso es ser asertivo, ¿ya? Decirle lo que es necesario que la otra persona escuche para provocar la apertura o el cambio en lo que uno anhela. Principios básicos de la entrevista. Cada entrevista debe basarse en un objetivo. O sea, usted no puede convocar a una entrevista si no sabe para qué está convocando. Clarísimo. Y cada vez que cite, colóquele el objetivo. A veces, estimado apoderado, la cito una entrevista el día miércoles a las 15:30 horas en la sala tanto. Pero ustedes no le dicen cuál es el propósito de la entrevista. Olvídense, los papás se pasan cualquier rollo. Oh, y algo pasó. Ah, ya, algo hizo el niño. Chuta, me va a decir que algo no bueno. Lamentablemente eran así las entrevistas, pues. Siempre le aparecía lo que le faltaba al niño, ya, o a la niña. Y es triste para los papás porque uno se pone en el lugar, si uno se pone en el lugar de los papás, uno quisiera que le dijeran cosas bonitas a sus hijos, lindas. Entonces siempre en una entrevista partan siempre por lo más positivo de los niños. Todos los niños tienen cosas positivas. Todos. Otra cosa es que no lo queramos ver, pero todos tienen. Es indispensable establecer una relación de comprensión y confianza, que el papá se sienta en confianza cuando hable con un educador o una educadora, que se sienta que es comprendido, que puede tener muchos problemas, pero no necesariamente es criticado por eso, ¿ya? Pero uno le pudiera ayudar, cómo lo podríamos resolver en conjunto con el apoderado, en este caso, que ustedes van a tener que hacer muchas entrevistas con ellos. El respeto a la persona de estar presente en toda la entrevista, y eso es recíproco, estimadas, ¿ya? Si alguna vez ustedes se encuentran con un apoderado que llega muy sobrepasado y les falta el respeto a ustedes, como entrevistadora o entrevistador, usted lo que tiene que hacer, lo lamento mucho, pero en el estado en que usted se encuentra tan molesto, tan enojado, yo no puedo hacer una entrevista. Así que yo termino la entrevista acá y buscaremos otra instancia en que usted esté más calmado. Y eso ustedes lo pueden hacer, ¿ya? A veces pasa que muchos educadores temen tener que actuar, de poner límites en el fondo, de poner límite y aguantan un montón de rosarios. Y eso les hace mal a los educadores. Hay harto descuido del cuidado del bienestar de los educadores, lamentablemente. ¿Ya? La reinformación que usted reciba siempre es considerada confidencial. Eso es por ética, ¿ya? Solo podrá ser revelada previa autorización de la persona. Por ejemplo, usted, papá, mamá, tío, abuelita, que esté a cargo del niño, ¿usted me permite que yo comunique esto a la dirección del colegio? ¿O usted me permite o me autoriza a hablar con la orientadora o orientador o con el psicólogo o psicóloga para que a usted pueda conversar con su hijo o con su hija, etc.? Solo, y eso siempre es bueno decirlo, estimada, esta entrevista es confidencial, solo puedo revelar lo que ustedes me dicen si ustedes me autorizan, si yo veo que hay algo que ustedes me dicen que es privado, solo puedo romperla si yo veo en peligro al niño. Y eso díganlo, por favor, díganlo. ¿Ya? Es súper importante decirlo. O sea, si usted se da cuenta que el niño es maltratado,
porque hay hartas formas de ver que un niño es maltratado, usted no se puede quedar callado por eso. Entonces hay que comunicarle a la dirección, porque nosotros somos, como institución educativa, somos garantes de los derechos de los niños. Acuérdense siempre eso, estimadas. Si usted tiene sospecha de que uno de sus niños es maltratado, tiene que comunicar, es deber comunicar a la dirección del establecimiento, para hacerse parte y comunicar en la OPD o en los tribunales de familia o donde haya que ir para comunicar que tienen sospecha de maltrato. ¿Ya? No pueden quedarse calladas, porque si alguna vez se enteran y el niño le preguntan o la familia le pregunta que se sabía del colegio, es un palo para el colegio. La entrevista individual de apoderado es una oportunidad para desarrollar una relación de apoyo permanente y recíproco. En el proceso, siempre, por favor, la entrevista es para el bien mayor del niño, ¿ya? Siempre decirle a los papás, porque hay papás que se ponen a hablar de repente de sus cosas, y usted puede estar 2 horas con el apoderado contándole toda su problemática que vivieron. No, pues si la entrevista es para llegar a acuerdos y apoyos para el niño. Así que ustedes siempre sí tienen que tratar de enfocar al apoderado a la entrevista, al objetivo de la entrevista. ¿Ya? Me parece bien, pero ahora enfoquémonos en Gabriel, por ejemplo. Ya, ¿cómo usted podríamos ayudar a Gabriel, qué sé yo? Y fomenta una buena creación de lazo de la confianza de familia con escuela, que es una constante desafío, generar una buena alianza. ¿Ya? ¿Qué oportunidad nos da la entrevista? Bueno, conocer mejor al apoderado de cada estudiante de tu curso. Ahí van a comprender por qué ciertos niños son de cierta forma, uno conociendo a los papás. Conversar con cada apoderado en un espacio de confianza, ojalá siempre tengan un espacio lo más agradable posible para hacer una entrevista. A veces no hay salas de entrevista, habrá que hacerlo en la sala de clase, pero a lo mejor en 2 sillas. No, ojalá no tengan la mesa entre medio, ahí vamos a ver algunas cosas. Y planificar un trabajo en conjunto con el papá, ¿ya? Y tomar acuerdos. Metodológicamente, una entrevista educativa tiene que invitar al apoderado con anticipación. No le avise un día antes que tiene entrevista el otro día. Eso molesta mucho. Hágalo con anticipación. Si va a hacer entrevista, anticípelas una semana antes. Señalando lo que yo les planteaba, los objetivos. Acoger a los apoderados partiendo siempre por lo positivo, ¿ya? Hoy, buenas tardes, adelante, por favor, ¿cómo está? Hoy hace frío, asiento. Mire, yo lo cité, sacó por el objetivo es tanto, quiero hablar del comportamiento que ha tenido su hijo en este último tiempo, de cómo ha actuado aquí en el colegio. Primero tengo que decirle que él es encantador o encantadora, se relaciona súper bien con sus compañeritos, sigue las instrucciones, hable siempre desde lo positivo. Introducir la entrevista aludiendo a los objetivos. Bueno, el propósito de que hoy día estemos conversando es esto, otro. Preguntar a los padres la visión general que tiene del niño o la niña. ¿Cómo ha visto usted a su hijo? ¿Cómo ha visto usted a su hija? Plantear la visión general que uno tiene del niño acá como educadora en el colegio, ya en el establecimiento. Las fortalezas y las dificultades que ustedes ven, ¿ya? Analizar las características del niño con los padres, desarrollando soluciones y estrategias en conjunto. ¿Ya? No sé, pues si tiene Pablito es un poco tímido, le cuesta expresar lo que necesita. ¿Cómo lo podríamos ayudar? ¿En la casa es igual? ¿Y qué le ha ayudado? ¿Qué ha resultado? Etcétera, etcétera. Y tomar acuerdos. Y esos acuerdos, estimadas, anotarlos, ¿ya? Porque así usted puede pedirle cuentas al apoderado. ¿Cuáles van a ser los acuerdos? ¿Qué cosas va a hacer usted como educador? ¿Y qué cosas van a hacer los papás? Y al final se hace un resumen, ¿ya? Entonces, quedamos en esto, ¿ya? Hablamos de esto, otro, y quedamos en esto, papá. Fírmeme, por favor, y sáquele la firma al apoderado. Aquí hay una pauta de apoyo para que ustedes la revisen posterior, ¿ya? Y cómo se puede preparar una entrevista. Y quiero ir a esta otra parte yo, que es visualizar la entrevista. Y aquí es donde empieza uno a mirarse cómo es como entrevistador o como entrevistadora. Siempre hay que hacer contacto visual, estimado, de verdad. Y pucha que cuesta.
¿ya? En un principio uno quiere anotar cosas, en un principio lleva la pauta media armada y empieza a leer y se desconecta de la persona. Siempre hay que tener contacto visual. La persona va a sentir que lo que está diciendo es importante para la persona que la citó. ¿Ya? Entonces, una de las visualizaciones de la entrevista es eso. Mirar mucho el lenguaje no verbal o el lenguaje corporal. Uno tiene que expresar facialmente que le está poniendo atención. ¿Ya? Por favor, yo he visto personas que están de reojo mirando el celular y después miran al apoderado, porque me ha tocado cerrar muchas entrevistas en entrenamiento. Y la distancia entre las personas la que debe ser cómoda, pero no invadir al otro, ni muy cerca de la persona, ni muy lejos, ¿ya? Que sea dentro de una distancia respetuosa. Ojalá no haya una mesa entre medio, ¿ya? Siempre las mesas como que rompen este movimiento corporal de atención y de focalización en las personas. Lo ideal, estimada, ojalá no tengan. Ojalá poner 3 sillas si es que viene un papá y una mamá, u otra silla para la otra apoderada. Van a ver ustedes que hay un ritmo. Cuando hay una buena conversación, una buena entrevista, hay un movimiento corporal que va hacia adelante, pequeño hacia adelante y hacia atrás, adelante hacia atrás. La sincronía de movimiento que llamamos nosotros, ¿ya? Cuando es buena, se inclinarán a la misma dirección. Variación en los tonos de voz, ¿ya? Cuando uno tiene una voz pareja, tiende como a la persona a adormecerse. Se pone monótona la entrevista. Hacer señales de aliento son casi no verbales para alentar a la persona a que hable o continúe haciéndolo. Esas son las señales de aliento. Uno las tiene a veces hasta innatas. Cuando alguien te está conversando algo, te dice, ya, sí, ah, ya, mire, así veo. Esas son las señales de aliento. ¿Cuáles son sus señales de aliento? Eso lo vamos a entrenar después, ¿ya? Lo vamos a hacer en el ejercicio de la próxima clase. Que esas señales lo que hace es que estoy poniendo interés, ¿ya? Empiezan a recordar sus conversaciones con amistades, ¿ya? Cuando a alguien a ustedes se siente que son escuchados, la otra persona te va diciendo esas pequeñas señales de aliento. También usar los incentivos verbales, que son expresiones, ¿ya? Que estimulan para que la otra persona hable. Sigue, te estoy escuchando. Por favor, no te detengas o no se detenga. Te estoy escuchando con mucha atención. O sea, cuando son de apoderados, decirle, dígame un poquito más de eso. Cuénteme cómo lo vio esto. No me diga, oh, me imagino cómo se tiene que haber sentido. Oh, qué interesante lo que usted dijo. Son incentivos verbales en lo que la otra persona está hablando. Bueno, hay otras, miren, todo lo que uno hace en una entrevista. Escucha reflexiva. Uno cuando escucha al otro, por eso que son tan agotadoras las entrevistas, ¿ya? Ojalá cuando usted hagan entrevista, no hagan más de 2 en el día. Bueno, pues posiblemente hagan 1 al día. En mi caso yo a veces hago muchas, pero tengo que hacerme un espacio entre medio para yo desconectarme. Yo tengo mis ritos para yo poder volver a retomar la atención en otra entrevista. Sobre todo cuando como me toca entrevistar a niños. A veces hago varios y son porque yo trato de concentrarme muchísimo. O sea, yo no me puedo perder detalles. Usted desconcéntrese mirando el celular para el lado y perdí la mitad de una información. Y no le puede preguntar, ¿qué fue lo que usted dijo? No, porque eso ya la otra persona lo va a tomar, chuta. No me escuchó lo que yo dije. Así que con eso. Entonces uno tiene que hacer una escucha reflexiva. Refraseo. Repetición cambiando algunas palabras por sinónimo o alterando ligeramente lo dicho para clarificarlo. Es cuando uno le repite, entonces eso fue lo que pasó. Le dolió la cabeza, ¿ya? Se sintió mal. Por ejemplo, si un apoderado dice, sí, mi hijo estuvo mal, le dolía la cabeza, estaba un poco afibrado. Entonces uno
refrasea diciendo, Pedrito se sintió mal, ya, con malestares, es usar otras palabras. Hacer eco es repetir en forma de pregunta. Entonces, por ejemplo, una apoderada dice, estoy muy preocupada por mi hijo. ¿Usted está preocupada? Ya. ¿Sabe? Me interesa mucho que usted, la psicóloga, la vea. ¿Usted está interesada en que la psicóloga lo vea? Eso es eco, ¿ya? Parafraseo, reflejo. Se refleja lo dicho con nuevas palabras. Lo que usted me está queriendo decir, que usted acepta que Juanito vaya a trabajar con la educadora diferencial y pueda ver si tiene dificultades en el aspecto lector. Ya, perfecto. Ya. Reflejo de sentimiento. Es la forma más profunda de reflexión. Es cuando consiste en decir frases que muestran sentimientos, emociones. La noto un poco triste. Lo veo preocupado, papá. A los niños, ¿estás triste? Siento que estás preocupado. ¿Te preocupa lo de tu papá? ¿Te preocupa lo de tu mamá? Eso significa reflejo de emociones. Los silencios. En una entrevista uno también tiene que tener momentos de silencio para que la persona se reponga para seguir hablando. A veces hay quiebres emocionales. Entonces hay que dejar un poquito de silencio y no hacer ningún comentario. Por supuesto, para que la persona como que reflexione o haga un entendimiento mayor de lo que está diciendo o lo que uno le está diciendo. Y hacer al final un resumen, ¿ya? Entonces, hoy día vimos el tema de propósito de nuestra entrevista era esto y quedamos en los siguientes acuerdos, ¿ya? Entonces nos vamos a volver a encontrar en 15 días más para evaluar cómo ha estado Pedrito durante esta semana y usted me trae el informe de la psicopedagoga de lo que trabajó con eso, ¿ya? Eso. ¿Dudas, chicas? Ninguna, profe. Hay que releerlo y revisarlo bien. Hay que releerlo y revisarlo. Porque es harta info. Es mucha. Que no se va a quedar al tiro. Sí, no. Sí. Por eso les digo, la entrevista no es una seguidilla de cosas, yo la tengo que experimentar. Fíjense que cuando van, por eso quiero hacer el ejercicio en salitas pequeñas, ¿ya? Así las puedo reunir de dos, así que vengan ese día. Ojalá hayan leído este Power, que ya está... No, parece que no se lo he subido todavía, pero hoy día se lo subo. Revísenlo como pequeñas cositas y vamos a hacer el ejercicio en las salas pequeñas y después les voy a dar otro ejercicio para que hagan una entrevista a alguien de su familia. Y lo que más interesa es lo que les dice la familia, ¿ya? ¿Cómo te sentiste? Y yo les voy a tratar de hacer una pautita chiquitita así, como que se la entreguen al papá, a la mamá, al hermano, a la tía o al pololo o lo que sea, que ellos vayan chequeándolo a ustedes cómo los vieron. Fíjate que es impresionante que hay cosas que uno no sabe que hace, ¿ya? Que de repente, por ejemplo, la no conexión de mirada, o a veces uno, el tono de voz que uno de repente coloca en las entrevistas. Así que es bien interesante, ¿ya? Y eso, chicas, no se van a desprender más porque eso ustedes van a tener que ser expertas en entrevistas con su apoderado y también con sus niños. Cómo hacer una entrevista con los más pequeñitos, ¿ya? Que los niños sientan, cómo hacer que ellos se planteen. Es bien bonita esa experiencia de hacer entrevistas con los más pequeñitos. Se puede hacer y para ellos se van a sentir súper importante porque la tía habló conmigo, la tía conversó conmigo. Yo cuando hablo con niños muy pequeñitos, bueno, yo tengo un espacio, tengo una oficina para hacerlo. Yo no estoy jamás en el escritorio, yo jamás hago entrevistas con el escritorio entre medio. Yo tengo una mesa redonda con sillas. Y tengo cositas encima de la mesa, no tantos distractores, ¿ya? Generalmente tengo una bombonera con dulce. Se comprenderán que la bombonera no dura nada. Y cuando quiero sacar cosas de información, uso tarjetitas con monitos, como los niños no leen, entonces le pongo figuritas, le digo, ¿cómo te sientes hoy? Mira las imágenes. Y ahí uno va sacando, hay miles de formas de hacerlo con los más chiquititos. ¿Estamos? ¿No hay dudas? No, profe.
Ya, querida, hicimos una maratón, pero logramos pasar lo que a mí me interesaba, que dudas que tengan con el ensayo me lo escriben, ¿ya? Eso. Ya mis niñas, mis niños. Ya, profe, gracias. Estén muy bien. Gracias. Igual. Que descansen Gracias, el fin de profe. semana. Gracias, profe. Chao, chao. Les voy a subir Profe, cuídense, que esté bien. Gracias, linda. Voy a subirles la Chao, grabación. profe. Chao, chao. ¿Profe? Profe, eso Dígame. mismo le iba a preguntar, ¿cuándo van a estar las notas de los mapas conceptuales? Voy a trabajar el fin de semana. Ya, profe. Y no me quiero comprometer que mañana se las voy a tener porque me gusta revisarla y me hago mi pautita y todo. Pero están buenas. Yo ya yo hago una primera revisión, ya la hice. Están muy buenas. Hay unos grupitos por ahí que quedan un poquito pobres, pero el resto, bien. Bien, así que, no, bien. Vamos a tener buenas notas. Ok, gracias, profe, cuídese, que esté bien. Igual. ¿Profe? Dígame. ¿Este PPT ya está en EVA o no? Es que yo siempre veo sus clases por YouTube, pero igual ahora quiero descargar al tiro La del subo PPT. ahora. La subo al tiro. Ya, Se porque tuve carga como muchos problemas hoy día. A cada rato vino Starken, después vino mi tata a dejarme unas cosas, entonces casi no entendí mucho, así que quiero leer No de se nuevo. preocupe, yo cada vez que termino una clase lo subo se carga y lo subo al tiro a YouTube. Porque igual siempre veo la clase, de hecho estoy suscrita a su canal. En mi Chao, canal. profe, gracias. Chao.